Y busqué entre los hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22:30. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de martes 26 de agosto del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó en una cruz, para liberarnos de todos nuestros pecados pasados, y así poder abrir esa gran puerta que nos dirige directamente a los atrios de Papá, pero directamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de la Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas, Papá nos trae un mensaje, pero hoy, Papá nos trae una enseñanza y nos quiere enseñar algo muy importante. Nosotros creemos que estar dentro de un ministerio es lo único que nos puede generar salvación. Pero el ministerio en sí, Papá nos quiere enseñar que el ministerio en sí no es lo todo. Aquí, Dios ha entregado ministerios dentro de la iglesia para que estos se compilen o se apalanquen uno entre otros. Pero quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cuál de todos los ministerios que hay dentro de la iglesia crees tú que es el más atacado por el enemigo? Y si no sabes la respuesta, te la voy a decir. El ministerio más atacado por el enemigo es el de intercesión. Y me dirá, pastor, ¿pero por qué? Si de pronto el ministerio pastoral o el ministerio de sanación o el ministerio de alabanza son los más fuertes, ¿no? Hermano, lo que hace a una iglesia es la intercesión, aunque tú no lo creas. Un pueblo que intercede es un pueblo que genera barreras al enemigo, enjaula al enemigo. Y el enemigo, cuando se siente enjaulado, inmediatamente ataca. Es como, disculpa, pongo el ejemplo, las ratas. Cuando tú acorralas a una rata, la rata se vuelve completamente a la defensiva. Y tú no sabes lo peligroso que es una rata que se sienta acorralada. Es capaz de todo. Así es el enemigo. Y eso es lo que produce la intercesión. Hermanos, para poder comenzar este devocional, quiero comenzar con una introducción de una historia que nos debe de confrontar y que nos debe de generar reflexión. Y más que reflexión, entender el por qué hoy Dios nos quiere enseñar nos quiere traer esta enseñanza. Y la historia es: en los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, mientras Hitler extendía su dominio por Europa y los cielos de Londres, se tenían los cielos de Londres se teñían de fuego por las bombas. Un pequeño grupo de creyentes en Gales decidió pelear la guerra desde un campo totalmente distinto. No tenían armas, no tenían aviones, ni soldados entrenados, pero tenían algo mucho más poderoso: un altar de oración, guiado por un hombre llamado Red Howard. Cerraron la puerta de su colegio bíblico y comenzaron a interceder día y noche.
No oraban con oraciones superficiales ni apresuradas. Gemían, lloraban, se postraban y clamaban como si el destino del mundo dependieran de esas oraciones. Y en parte así era verdad, era cierto. Mientras los generales hacían planes en los mapas, esos intercesores estaban escribiendo otra historia en los cielos. Cuando Hitler ordenó la invasión a Inglaterra, una densa niebla y mal tiempo inesperadamente detuvo a los ejércitos nazis. Los libros de historia lo llaman una coincidencia estratégica. Pero quienes saben lo que pasaba en Eshuacea reconocieron que aquella fue una respuesta de Dios al clamor de sus hijos. Esa historia debe estremecernos. Y más que estremecernos, nos tienen que confrontar. Y es así. Eso sucedió en el año 1940. Y créanme que cuando Hitler solicitó esta invasión, algo sobrenatural pasó. Y los estudiadores, los que estudian todo este tema, la verdad, pues dijeron de que fue algo sobrenatural, porque aquí hubo una intercesión, hubo una colocación de las manos del Señor. Es así de que la invasión era algo inminente, porque iba a suceder. Muchos historiadores consideran el giro estratégico que dio esta invasión fue algo inexplicable, porque quienes conocían a Red Howard y su equipo lo entendieron que eso no fue por casualidad, sino que fue un fruto de una intercesión que hizo mover la mano del Señor. Y creo que en muchos de nosotros, en algún momento cuando hemos clamado y hemos doblado rodillas y hemos intercedido, no por querer algo para nosotros, sino algo para nuestro pueblo o para nosotros o para nuestra familia, hemos visto esa mano del Señor moverse. Yo lo he visto. En mi casa se vivió. Cuando yo estuve internado, sé que hubo un vallado de oración por mi vida grandísimo. No únicamente en Colombia, en todos los países, y no me conocían. Sé de pastores extranjeros que oraban por mí y lo hicieron. Y hoy estoy aquí. Y como dije anteriormente, la historia debe estremecernos. Si un puñado de intercedores pudieron detener un avance de un dictador y preservar la nación entera, ¿cuánto más puede hoy levantar una iglesia, un vallado de oración? Amados hermanos, el infierno lo sabe. Y por eso este ministerio es uno de los más atacados. El enemigo le teme más a un creyente en rodillas que a un ejército armado. Y no es mentira. No es mentira, hermano. ¿Por qué crees tú que el enemigo atacó de la forma tan frontal a Jesucristo? Porque era un hombre que intercedía. Él intercedía de noche y de día. Y aquí en esta historia nos relata que este fue el único pueblo que no fue tocado por la mano de Hitler. En ningún momento fue invadido por el ejército. Al contrario, no le pasó nada. Y aquí, para poder desarrollar el tema, hermanos, la intercesión no es un acto secundario ni un servicio un servicio de relleno en la iglesia. Hermanos, la intercesión
es una columna invisible que sostiene la obra de Dios en la tierra. Quienes interceden se convierten en un puente entre Dios y el hombre, entre la misericordia y la justicia, entre la vida y la muerte. Y por eso quiero hablarte sobre hombres intercesores que no intercedieron por ellos, sino por un pueblo. Moisés, en el desierto, cuando Israel levantó el becerro de oro, Dios estuvo dispuesto a destruirlo. Pero Moisés clamó con lágrimas: perdona ahora sus pecados, y si no, tráenme a tu libro que has escrito. Éxodo 32:32. Qué amor tan profundo. Moisés estuvo dispuesto a perdonar todo por la salvación de otro. ¿Y por qué crees que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Por la ira y por la incapacidad que le dio de ver a ese pueblo en contra del Dios que lo había liberado. Esa fue la ira que generó y que explotó en Moisés e hizo romper las tablas que había escrito Dios. Pero Dios entendió que eso fue un acto de amor, un acto humano de sentirse incapaz, de ver de que el pueblo no entendía la gloria del Señor. Abraham, en Génesis 18, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Aunque la ciudad no se salvó, Lot y su familia fueron rescatados gracias a un hombre que se atrevió a ponerse en la brecha. Otro, Daniel, no buscó excusa ni culpó a otro. En su oración incluyó los pecados de su nación como propios, diciendo: hemos pecado, hemos cometido inequidad. Daniel 9:5. Ese es un corazón del verdadero intercesor. Jesucristo, el mayor ejemplo que tenemos, intercedió por sus discípulos. En Juan 17, intercedió por sus verdugos en la cruz. Lucas 23:34. Y siguió intercediendo hoy en la diestra de nuestro Padre. Romanos 8:34. La intercesión no es una tarea menor, es un ministerio como el de Cristo. Y aquí quiero ampliar un poco más este tema, porque aquí nos muestra una gran realidad, y es de que, hermanos, nuestra iglesia no necesita a un pequeño grupo intercediendo. Hoy la iglesia necesita a toda la iglesia de rodilla intercediendo por los unos a los otros. El segundo punto que quiero tocar es la gran pregunta: ¿por qué el enemigo ataca con furia a los intercesores? Antes de seguir con esta parte, se me olvidó traerte el nombre del tema de este devocional, y es cuando los intercesores se levanta el blanco predilecto del enemigo. Y aquí te voy a dar la explicación del por qué los intercesores somos los enemigos más predilectos del enemigo. ¿Y por qué es? Porque detienen sus planes antes que se concreten. Un intercesor es su aposento. Un intercesor es su aposento. En su aposento puede frenar guerras, detener estrategias y liberar a familias completas desde su aposento. Otro por qué: porque arranca almas de su mano. Cada oración que pide por los perdidos le significa al infierno una derrota. Cada vez que nosotros pedimos por un hermano que está en desgracia,
por un hermano que está poseído por el enemigo, por un hermano que está en la drogadicción, en el alcoholismo, por un hermano que está en una crisis económica o en una crisis emocional, y nosotros estamos orando, intercediendo por ese varón o hembra. Créeme, hermano, que esta oración le quita esa alma a ese enemigo. Y por eso nos ataca. También porque pone a la tiniebla. Cuando alguien intercede, Dios revela trampas ocultas del enemigo. Y la iglesia debería caminar en luz inmediatamente. Porque el Espíritu Santo camina en luz, no en tinieblas. Todas tinieblas que se atraviesan sobre el Espíritu Santo son eliminadas. Toda oscuridad es convertida en luz. Y eso es lo que hace una intercesión. Y eso es lo que hace cuando Dios comienza a abrir las puertas y a revelar esas trampas del enemigo. Porque el enemigo se maquina en base a trampas. Todas son las trampas. Todas son trampas. ¿Por qué también nos ataca con furia? Porque refleja el carácter de Cristo. Un intercesor se parece a su maestro. Carga culpas ajenas, llora por otro, gime por salvación. Eso es insoportable para Satanás. Esto él no lo puede soportar. Y con esta intercesión, Jesucristo venció cuando dijo antes de morir en esa cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esta intercesión de Jesucristo, inmediatamente Él ganó a Satanás. Porque Satanás lo que quería era que Jesucristo condenara al pueblo, condenara al mundo. Y Jesucristo hizo todo lo contrario. Pidió perdón por todos aquellos que estaban en maldad. Y aquí, hermanos, aunque ustedes no crean, el intercedor tiene que pagar un precio. Un verdadero intercesor paga un precio, y un precio muy alto. Se desgasta en lo secreto. Muchas veces lucha con lágrimas invisibles para los demás y carga dolores que no son suyos. Por eso el enemigo busca cansarlo, dividirlo, distraerlo, hacerlo sentir inútil. Pero amados, cuando el infierno lanza sus dardos contra un intercesor, es porque el cielo ya está moviéndose para dar una respuesta. Y créanme que es verdad. Mira, el enemigo es tan astuto que el enemigo no pierde su tiempo. El enemigo no se va a poner a pelear con un hombre que está mintiendo, con un hombre que está en pecado, con un hombre que no cree en Dios. ¿Tú crees que el enemigo se va a poner a perder tiempo con él, con esa persona, a luchar contra él? ¿Para qué? Si está en pecado. Pero un hombre que está en la brecha, un hombre que intercede, un hombre que no está pidiendo para su beneficio, sino para el beneficio común de las demás personas. Porque hay que entender algo, y es de que el beneficio, cuando yo intercedo por alguien, no únicamente es por esas personas, sino que en algún momento de la vida ese beneficio me puede llegar a mí a tocar y en algún momento me va a beneficiar. Porque así son las cosas del Señor. El Señor no únicamente le da por el que nosotros estamos intercediendo, también te va a dar a ti, porque fuiste capaz de ponerte en la brecha a pedir por el otro. Y eso es lo que Dios hoy necesita. Hoy necesitamos no a una iglesia,
a todas las iglesias del mundo intercediendo y estando de rodillas pidiéndole al Señor por el perdón del mundo, por el perdón de su comunidad, por el perdón de su pastor, que en algún momento estará cometiendo algún pecado, por el perdón del que está alabando, por el perdón que hasta del mismo intercesor, porque podemos cometer errores y no estamos exentos a no cometer errores. Hermano, si tú crees que un pastor nunca va a cometer un error, estás completamente equivocado. Estás como viviendo en el sitio equivocado. Y por eso nuestra iglesia tiene que pedir, clamar por nosotros los pastores. Y no únicamente por los pastores, sino por toda la iglesia en general, por todos los ministerios. Porque nosotros necesitamos, como ministerios necesitamos clamar. No únicamente el de intercesión, todos. Hasta nosotros los pastores tenemos que clamar por las ovejas que Jesucristo está colocando en nuestras manos para que nosotros los cuidemos. Porque tenemos que entender que las ovejas no son de nosotros, son de Cristo. Y Él nos pone como los cuidadores de esa oveja. Es como cuando nos convertimos en papá. Eso ya lo toqué en un devocional anterior. Nosotros como padres, los hijos que nosotros tenemos y nuestra familia que Dios nos entrega, no son de nosotros, son de Él, de Él. Nosotros únicamente somos mayordomos, somos los cuidadores. Y por eso nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestros esposos y esposas, por nuestros familiares, por todo el mundo. Y esta es la verdadera intercesión que hoy Dios quiere traernos a todos nosotros. Nos quiere enseñar a que debemos comenzar a interceder. Amados hermanos, si alguna vez te has preguntado por qué has sentido una resistencia tan fuerte en tu tiempo de oración, que por qué tantas veces el desánimo te toca la puerta, hermano, la respuesta es muy clara. Porque tu clamor incomoda al infierno. Así de sencillo. Porque tu clamor le está pisando la cola al enemigo. Hermanos, el ministerio de intercesión no siempre se va a ver. No siempre va a recibir aplausos. Pero es el campo de batalla donde se deciden destinos eternos. Hermano, ¿tú por qué crees que la iglesia antigua resistió tanto? ¿Por qué crees tú que Pablo, el apóstol Pablo, resistió tanto? Y cada vez que a Pablo lo encerraban, era donde más hacía. Era porque él permanecía intercediendo. Hermanos, cada carta que Pablo le escribió a las iglesias antiguas, a la iglesia primitiva, era una intercesión que él estaba haciendo. Hermano, la guerra más grande no se gana con los parlamentos ni los campos militares, sino con los 4 secretos de la oración. 4 secretos de la oración. Y aquí hoy Dios sigue buscando a hombres y mujeres que se pongan en la brecha. La pregunta es, ¿eres tú uno de ellos? ¿Estarás dispuesto a doblar rodillas, aunque nadie te vea, aunque nadie te aplauda? ¿Sabes que los cielos escuchan y que la eternidad cambiará gracias a tu clamor? ¿Será posible esto? Yo sí lo creo. A la primera pregunta, yo contestaría, quiero ser uno de ellos. La segunda pregunta, ¿estaría dispuesto? Completamente. Dispuesto y disponible para el momento que sea. Hermanos, la intercesión es un ministerio silencioso para los hombres y mujeres, pero
e ensordecedor para el infierno. Si el enemigo ataca con tanta fuerza a los intercesores, es porque allí está la llave de la victoria. No olvides, un creyente de rodillas es más poderoso que un ejército eterno de pie. Y quiero recordarte la historia cuando se destruyó los muros de Jericó. Cuando se cayeron los muros de Jericó. El muro de Jericó no se cayó porque hubo un gran ejército. Se cayó por la intercesión que hubo de hombres y mujeres orando. Porque ellos se pusieron a orar. Oraron varios días. Porque hubo un hombre que fue capaz de escuchar al Señor. Y siguió completamente la ordenanza que Dios estaba dando. Denle 3 vueltas a todo el muro de Jericó. Y lo dieron cantando y orando. Cantando y orando. Así yo he visto derribar murallas en mi vida. Cantando, orando y arrodillando ante el Señor. Vi el mover del Señor cuando me volvió a la vida. Y esto no es una mentira, hermano. Es una gran verdad. Y por eso hoy quiero clamar por todos esos hombres y mujeres que son unos grandes intercesores. Hoy le clamo al Señor para que podamos entender y tomemos la valentía para ingresar no al ministerio, sino a ingresar a la verdadera intercesión. Estando en nuestro ministerio que Dios nos ha dado, también podemos interceder. Podemos ser esos grandes intercesores. No necesitamos estar en el ministerio de intercesión explícitamente. Podemos estar en el ministerio de pastorado, de alabanza, en cualquiera. Hermano, ustedes no saben que cuando nosotros estamos alabando, estamos cantándole al Señor y alabando al Señor, estamos intercediendo. Cuando yo como pastor estoy dando una enseñanza, ¿tú no crees que yo estoy intercediendo? Sí lo estoy haciendo. Cuando estamos en el ministerio, ¿en qué ministerio diría yo? De pronto en un ministerio ¿de qué será? Hay tantos ministerios dentro de la iglesia que se me escapa de la mente, pero uno que de pronto de audiovisuales, que eso es algo nuevo en los ministerios. ¿Tú recuerdas cuando estuvimos en pandemia? ¿Cuál fue el ministerio que salvó a la iglesia? Y que hoy están de pie. El ministerio audiovisual. Y el ministerio audiovisual, aunque tú no creas, es un ministerio de intercesión. No sabes lo que el ministerio de intercesión mostró en esa pandemia. Lo que se hizo. La intercesión que se hizo en medio de esa pandemia. Grandísimo, hermano. Fue grandísimo. Y ese fue un punto y una columna vertebral que en ningún momento los pastores pensaron que ese ministerio iba a ser una de las herramientas que Dios iba a utilizar para mantener en pie a su iglesia. Y fue la herramienta con que se hizo intercesión en medio de un pueblo que estaba llorando y estaba pidiendo y estaba clamando perdón al Señor, porque mucha gente estuvo muriendo. Caían como moscas. Yo casi caí como una mosca, créanme. Cuando tú echas un raid en un sitio donde hay muchas moscas, comienza a caer la mosca como tú no tienes ni idea. Eso pasó en la pandemia.
Y por eso hoy estamos como estamos. Hermanos, para terminar, quiero terminar con una oración que dice: Padre amado, venimos hoy en el nombre de Jesucristo, reconociendo que necesitamos ser una iglesia intercedora. Levanta en medio de nosotros hombres y mujeres que no teman doblar rodillas, que no se cansen de clamar, que no cedan terreno al enemigo. Señor, fortalece en cada intercesor que hoy se siente agotado, renueva su fe, aviva su pasión. Y en esos hombres que hoy sienten esa necesidad de interceder, que lo comiencen a hacer. Unge sus labios con el poder y haz que el fuego de su Espíritu Santo los sostenga. Cubre en tu sangre poderosa a cada guerrero de oración que lucha en lo secreto y que rompe cada cadena del enemigo que quiera levantar contra ellos. Rompe esas cadenas. Hoy declaramos que las tinieblas retrocederán, que los planes del maligno son frustrados, que las naciones escucharán de tu gloria, porque todavía no hay un pueblo, porque todavía hay un pueblo que está clamando, y no va a haber pueblo que no esté clamando en tu nombre, Jesucristo, en el nombre de Jehová. Haznos entendido en los tiempos, despierta nuestra conciencia y que nos permita apagar el fuego del enemigo y prender el fuego del altar en nosotros. Señor, enciende en nosotros una pasión inquebrantable por interceder, hasta ver familias restauradas, generaciones levantadas y naciones rendidas a tus pies. Que nunca nos falte la voz de los que están en la brecha. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.